mucha información, todavía sigues recabando todo lo que se ha dado a conocer, ¿no? Gracias a Guacamaya que pues nos hemos estado enterando de tanto y gracias a que eres muy movido en redes sociales, pues ahí estamos pendientes de ti, Jesús. Cintia, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a la audiencia. Pues aquí estamos, mira, a tus órdenes. Bueno, por ahí se dio a conocer un mapita, ¿no? De cómo estaban ubicados los cárteles en nuestro estado. Sí, mira, forma parte del amplio lote de archivos y documentos filtrados por el colectivo activista Guacamaya y hay al menos una dimensión general del mapeo de la presencia de los cárteles en Sonora mediante estos correos interceptados por Guacamaya, donde prácticamente en los 72 municipios hay al menos una organización que controla, ¿no?, la cuestión territorial de trasiego y seguramente también las relaciones de poder con las autoridades locales. Principalmente los agentes hegemónicos o las organizaciones con mayor presencia a lo largo del territorio de Sonora son el Cártel del Pacífico, que es básicamente el Cártel de Sinaloa, es el preponderante, al menos en el norte y gran parte de la Sierra de Sonora, y las disputas o la fragmentación o esta balcanización que vemos por la disputa a veces geopolítica y a veces solamente territorial, con fines de controlar la plaza y las rutas de droga, se da de manera más frecuente en municipios como Guaymas, obviamente la región de Empalme, Cajeme, Caborca, Hermosillo y parte de la sierra al norte, tanto de Cajeme como de Navojoa. Y principalmente lo que hay ahí es la disputa entre Cártel del Pacífico, diagonal Cártel de Sinaloa, la presencia creciente de este nuevo actor, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en combinación con operadores de la línea o los Salazar, y un poco también, al menos en Guaymas, Hermosillo y principalmente en Caborca, el Tarso Novita, el cártel o la nueva versión del cártel de Caro Quintero, con todo y que su líder está tras las rejas en estos momentos. Es un panorama complejo, Cintia, Daniel. Lo cierto es que no hay territorio de Sonora que esté ajeno o exento a la presencia de al menos una organización delictiva como un cártel de la droga, que es una organización del crimen transnacional, y principalmente digamos, la mayoría o la gente preponderante sigue siendo el cártel de Sinaloa, ¿no? La violencia tiende a estar concentrada, como hemos visto lamentablemente en la última semana, en Caborca, sí, en la región Guaymas, Empalme y Cajeme, por estos enfrentamientos o disputas entre los Salazar, los Chapostrini, al sur del país, y en ocasiones por las incursiones violentas de la organización de Caro Quintero y también un poco del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es realmente una batalla que trasciende, me parece a mí, la cuestión de la seguridad pública. Es una batalla que tiene que ver con el control territorial geopolítico por la racionalidad del crimen organizado transnacional, que depende de la violencia para llegar y mover los narcóticos al mercado más grande del mundo, que está en Estados Unidos. Y fíjate, ahorita me llama la atención, pues mencionas Cajeme, mencionas Guaymas, Empalme, Caborca, donde vemos mucho conflicto, pero también citas Navojoa y ahí sucede como algo especial que tú y yo siempre lo comentamos, Daniel, cómo Navojoa está tan tranquilo en materia de inseguridad, hablo, ¿no? Pero pues todos los municipios no son ajenos a todo esto, ¿no? A todo lo del narcotráfico. Cada municipio podría tener una dinámica particular con la presencia de al menos dos organizaciones del crimen organizado. Navojoa es un caso de estudio, sin dudas. La presencia de los Salazar y un poco de los Chapostrini también, así como grupos vinculados al cártel de Sinaloa, al menos está documentada por Sedena en estos reportes de inteligencia que datan de 2021 y todavía 2022, y da para cuestionar aquí a la autoridad, sí, Cintia, Daniel y la audiencia,
que rindan cuentas y expliquen cuál es la racionalidad del crimen organizado transnacional ahí, que hace que en Navojoa se perciba una paz relativa o lo que algunos en la jerga llaman la Pax Narca. ¿Por qué predomina ese modelo ahí? ¿Y por qué es tan violento en su vecino Cajeme y en municipios muy cercanos como Empalme, que es un punto crítico, y lo vimos la semana pasada con la escena tan lamentable del arrebato de la tranquilidad y los daños en forma de traumas para niños estudiantes de educación primaria que eran protegidos por su maestra en el aula debido a una balacera que se suscitó ahí enfrente del plantel prácticamente y que terminó de manera increíble, sin saldo que lamentar para los niños, al menos físico, ya que una de las personas que era buscada como objetivo de interés por el crimen organizado, de alguna manera logró resguardarse en el plantel, poniendo en riesgo la integridad de los niños y de los maestros. Y eso también nos lleva a cuestionar la situación particularmente tan violenta de Guaymas, que hemos visto en el último lustro una aceleración en la degradación de sus indicadores principales de seguridad pública y de paz social en Guaymas, principalmente por las disputas entre los Trini y los Salazar, según este documento de Sedena, que apunta a estas disputas territoriales y que, insisto, es solamente una serie de documentos de los muchos que hay, donde, Cintia, Daniel, lo que se requiere es más labor de análisis, más labor de inteligencia, al menos desde la trinchera periodística, también de la sociedad civil organizada y, por qué no, de las comunidades de programadores, para poder analizar con mayor profundidad y establecer patrones a lo largo de documentos, ¿no? Me parece que falta todavía mucha tarea de análisis y, bueno, es una tarea que, en función de que se trata de 4.1 millones de correos electrónicos y 38,000 documentos de todo tipo, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Oye, Jesús, en el análisis que haces tú como periodista, y pues yo sé que a ti te gustan los datos y te gusta el analizar y futurearle y le entiendes a todo esto. Porque a todos nos gustan, pero no les entendemos, ¿no? ¿Tú qué ves o qué avisoras para los próximos meses? Porque yo, con la información que tú me das ahorita, con lo que tú presentas aquí en el Comal y con lo que conozco, siento que, y lamento muchísimo, me da terror hasta incluso pensarlo y decirlo, que la cosa no va a mejorar en nuestro estado, que incluso tiende a empeorar y que está como con pincitas que pasen cosas terribles en nuestro estado, cosas terribles como que una bala pudo haber atravesado el techo de uno de estos salones de clases la semana pasada y caerle en un niño, por mencionar alguna tontería, ¿no? O por mencionar algo, pero todo está así como estando tantos grupos representados y siendo estos grupos tan violentos y ahora sí que, con el perdón de los grupos, tan corrientes como se han hecho las mafias en los últimos meses, siento que estamos ante una tragedia en los sonorenses. Mira, Daniel, quisiera tener el don de la clarividencia, ser futurólogo, pero no lo tengo. Lo que tengo y lo que tenemos es la información objetiva a manera de estas filtraciones o de estas megafiltraciones, y la información también generada por organismos analíticos, estos think tanks como el Centro para el Estudio de la Economía y la Paz Social, que cada año elabora su informe anual y que ahora en mayo de este año, en mayo, julio, publicó su versión 2022, analizando la problemática de 2021, y como uno de sus hallazgos principales, revela que Sonora, precisamente de 2017 a 2021, en buena parte, en buena medida, por la presencia de Caro Quintero en Caborca y su liderazgo para hacer crecer el poder criminal organizado transnacional de su organización, habría sido uno de los principales catalizadores de la escalada de violencia que vimos y que hemos visto de 2017 a la fecha, y que también, abonado de la creciente presencia de elementos de Sedena, de la Marina y más recientemente del despliegue táctico de la Guardia Nacional a lo largo de Sonora, no han abonado en un abatimiento de los índices
de crímenes de alto impacto, principalmente ejecuciones, aseguramientos masivos, o bien en una disminución o un repliegue de estas organizaciones criminales en todo el territorio sonorense. ¿Qué más documenta este organismo? Y bueno, aquí ya como que estamos haciendo cruces de datos. Es lo siguiente, ¿no? El costo de la violencia per cápita en Sonora a precios corrientes de 2021 fue de 57,770 pesos, uno de los más altos en todo el país, y en el corto plazo los indicadores o la matriz de datos del CEIP, el Centro para el Estudio de la Economía y la Paz, no abonaban en su modelo una compostura rápida. Había muchos elementos de degradación social que se extendían incluso más allá del crimen organizado, que son los más visibles, o en una palabra que a veces no me gusta mucho porque abona mucho a la hipérbole o al sensacionalismo, a la dramatización que provoca cada ejecución o cada serie de ejecuciones. Hay que pensar también en la degradación social del tejido que provoca los feminicidios, los crímenes de odio, la crisis de los desaparecidos y, bueno, en fin, en síntesis, un panorama poco halagador que habla no solamente de la creciente, amplia y rampante presencia, expansión del crimen organizado transnacional, como ha documentado Sedena, sino también de un preocupante patrón de deterioro del tejido social que abona a otro tipo de delitos o a otro tipo de situaciones que deterioran el panorama de seguridad social, de seguridad pública y de paz social en la entidad. Es sumamente complejo y abonado a, uno, la presencia documentada a lo largo de 72 municipios de varias organizaciones criminales, y dos, esta degradación del tejido que responde no únicamente a temas como la impunidad o la ampliación del crimen organizado, sino a las fuertes desigualdades provocadas entre distintas capas sociales. El panorama a largo plazo, 2022-2024, es lamentablemente pesimista y poco halagador. Sí, y Jesús, ya pues continuando con el tema de todo lo que han sido los cárteles y cómo han estado pues progresando, aunque se oiga muy feo, creciendo, y que ya hay más, y si nos concretamos a hablar de nuestro estado, siempre ellos han luchado por tener lugar o por dominar las plazas, ¿no? Como le llaman. Pero aquí sabemos que siempre la autoridad ha tenido contacto o negociación con ellos. ¿Y qué será lo que pasa? ¿Por qué ellos están ganando más terreno? ¿Por qué pues actúan como, ahora sí que como Juan por su casa en todos los lugares, ¿no? Mira, Cintia, sin duda responde a algunos de los factores ya mencionados. Uno, la impunidad rampante. Sí, más del 90% de los delitos no se resuelven, y la cifra negra de delitos reportada es apenas una fracción del total que ocurren. La impunidad es un gran factor, y aquí tiene que ver la capacidad administrativa, de gestión operativa de los aparatos de seguridad pública, las policías municipales, las policías estatales, las policías ministeriales y la fiscalía principalmente. Ahora, ¿por qué ocurre y por qué en algunos municipios hay más? Eso también tiene que ver, me parece a mí, con la racionalidad creciente por la disputa del mercado en Estados Unidos, que es el gran conductor de, digamos, esta violencia, o un gran elemento que dispara, que activa la racionalidad criminal de los cárteles de la droga o sus versiones regionalizadas en todo Sonora. Mientras no se abatan los índices de impunidad, sí, y mientras no cambie o haya un factor de disrupción en la racionalidad del mercado ilícito de drogas en América del Norte, lamentablemente Sonora parece encaminada a un panorama de mediano o corto plazo, al menos igual o un poquito peor que el que tenemos en este momento, principalmente en Caborca, Cajeme, Guaymas y Empalme, lamentablemente, porque la estrategia de militarización
no ha funcionado. No ha funcionado desde que el presidente Calderón la ordenó el 1 de enero de 2007 y no ha funcionado recientemente con la ampliación de facultades de Sedena o la integración de la Guardia Nacional a labores de seguridad pública. Hay un efecto de rebote que está resultando contraproducente y Sonora es uno de los estados más afectados en este sentido. Me parece que los datos que recientemente se filtraron también sobre el número de de enfrentamientos donde han sido heridos o atacados soldados en Sonora, revela lo siguiente: Sonora solo está abajo de Tamaulipas y Michoacán como el tercer estado con mayor enfrentamientos donde han sido atacados o lastimados soldados en sus labores de reactivas o tácticas contra el crimen organizado, lo cual te da una dimensión, Cintia Daniel, de el grado de digamos táctico con el que se responde a la presencia militar en Sonora, y este grado de respuesta tendría cierta relación con el grado de violencia de alto impacto que estamos viendo con ejecuciones de todo tipo, como al salir de una boda o cerca o a un lado de las aulas donde están los hijos de las personas estudiando su educación primaria. Pues, híjole, qué fuerte. Fíjate, terrible, eso que ahorita que mencionas, ese efecto de rebote, pues me recuerda a lo ocurrido en 2007-2008 cuando Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narco y que hubo operativos en muchos estados y que el único estado fronterizo que no tuvo un operativo como tal de fuerzas federales era Sonora. Decía, el discurso oficial era Sonora es el estado fronterizo más seguro. Pero siempre los periodistas sabíamos que era el estado fronterizo más arreglado, ¿no? Y ahora pues ese efecto cucaracha también parecía que se está replicando, pero pues parece que también el cucarachero lo tenemos aquí, Jesús, lamentablemente, de acuerdo con las informaciones, ¿no? Sí, y aquí creo que habría que cruzar, Cintia, Daniel, y para la audiencia que nos escucha, lo siguiente. Es una realidad que la expansión de los cárteles de la droga hacia el territorio de Estados Unidos es creciente, principalmente los dos que más le preocupan a Washington, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Lamentablemente cada vez inyectan más dinero ilícito en aparentemente la estructura lícita de la economía de estados como Arizona y California principalmente. Una buena parte del problema también se explica por estos cruces o intercambios de la actividad criminal hacia la economía formal de Estados Unidos, a la par del consumo ilícito y la demanda de los adictos a narcóticos como marihuana y opiazoides más potentes que están provocando una crisis de salud, más potentes que están provocando una crisis de salud pública en Estados Unidos, donde desde la narrativa oficial de Washington, algo cuestionada, se culpa principalmente a los narcos mexicanos. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias como siempre por colaborar con nosotros. ¿Dónde te pueden seguir los comaleros? Pues mira, no es por presumir, pero si googlean mi nombre es el primer resultado de búsqueda. Ajá, pues qué sortudo. Jesús, un fuerte abrazo, gracias por tu apoyo.